importante la oclusión en la dentición de signos? ¿Por qué es importante? ¿Por qué creen ustedes que es importante? Voy a hacer preguntas, un montón de preguntas. A ver, ¿por qué creen que es importante la oclusión en la dentición primaria? A ver, vamos a ver. Sotomayor. Casi. Ay, no sé. Fíjate que acá me Sí, ¿no? Cuéntame, ¿por qué crees tú que es importante estudiar la oclusión en la dentición primaria? O sea, vendría a ser como la base, ¿no? Como la base de la oclusión, la dentición primaria, la base de la oclusión será la dentición permanente o la oclusión en dentición permanente. ¿Ya? Entonces, desde que somos bebés, nosotros ya estamos formando o ya estamos teniendo esas bases para que en el futuro la oclusión sea, bueno, digamos, el objetivo sería que sea lo más adecuado posible para el momento en el que somos ya, o en el momento que tenemos una dentición permanente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante con respecto a esta clase que vamos a tener? Lo importante con respecto a la oclusión, como ya lo hemos dicho, es que va a ser la base de todo lo que nosotros veamos más adelante en oclusión permanente. ¿Sí? Ahora, nosotros, dentro de la oclusión primaria, como odontopediatras, o como ustedes, odontólogos que van a atender niños en algún momento, en el siguiente ciclo, entonces lo que van a hacer es observar y tratar de preservar esa oclusión, la oclusión que el niño presente en ese momento. ¿Ustedes qué creen que puede ser factores que dañen la oclusión dental primaria, de los dientes primarios, para el futuro de la oclusión? Caries. Malos hábitos, ¿ya? ¿Cómo? Las extracciones cercanas. Porque, por ejemplo, al extraer una pieza dentaria decidua y no se le coloca, digamos, un material que pase de pieza por arriba, alterar la alineación de toda la pieza. Ya, está bien. Entonces, eso quiere decir que los que atendemos niños buscamos la preservación de estas piezas dentarias como mantenedores de espacio de los dientes que vienen, ¿no? Los dientes permanentes. Y justamente ese es el objetivo de la odontopediatría. La odontopediatría lo que busca es preservar las piezas dentarias deciduas lo mejor posible para que en un futuro los dientes permanentes se hagan de forma adecuada y no haya, como ustedes dicen, pérdida de espacio, ¿no? Que pueden dañar nuestra oclusión permanente. Porque finalmente los dientes deciduos van a desaparecer en algún momento, ¿no? Nosotros tenemos dientes deciduos más o menos hasta aproximadamente los 11, 12 años, en los que ya se inicia una dentición permanente joven. Entonces, pero la dentición permanente va a permanecer toda la vida, ¿ya? Durante esos 12 años, entonces, en los que el niño empieza la formación de una oclusión adecuada para el futuro, es que nosotros tenemos que preservar justamente las piezas dentarias como lo están indicando. Entonces,
digamos que la reflexión sobre este tema es ese, ¿no? El de preservar nuestras piezas dentarias deciduas para en un futuro poder nosotros tener una oclusión adecuada. Listo. A ver. Luciana Ramírez. ¿Llegó? Sí. Ahí. Luciana, a ver, dime. La primera foto, ¿qué tipo de dentición es? ¿Temporal? La primera, la del lado izquierdo. Ya, a ver. Nicole Ríos. Tiene dentición residua y también permanente. Ya, ¿cómo se le llama ese tipo de dentición? Sí. Ahora tenemos mixta de primera fase y mixta de segunda fase. La mixta de primera fase, ¿en qué periodo de tiempo se da? Entre los 6 y 8 aproximadamente. Son entre los 6 y los 8 años en los que inicia la aparición de dientes permanentes. ¿Qué dientes permanentes empiezan a aparecer? Primeras molares en general, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? La primera molar permanente, ¿ok? Que no cambia por ninguna pieza dentaria. Aparece directamente como primera molar. ¿Sí? ¿Qué más? Incisivos. ¿Cuáles aparecen primero? ¿Seguro? Los que aparecen primero en boca, muchas veces antes incluso de la primera molar permanente, son los incisivos centrales inferiores. ¿Ya? Luego pueden aparecer las primeras molares inferiores, primeras molares permanentes superiores, también los incisivos centrales superiores, incisivos centrales inferiores, incisivos laterales inferiores y después los laterales superiores. ¿Ya? Más o menos esa es la cronología que tenemos con respecto a las piezas permanentes. ¿Ya? Ahora, ¿qué vemos en la segunda foto? ¿Ah? En esta de acá. La de la derecha. La dentición permanente. A partir de los 12 años aproximadamente que ya tenemos una dentición permanente total, entre los 12 y los 13 años aproximadamente, es que nosotros a esta dentición la empezamos a llamar dentición permanente joven. ¿Por qué? Porque todavía sus estructuras están en formación. ¿Ya? Entonces, hay características claves en una dentición permanente joven, que ya lo vamos a ir viendo conforme va pasando las clases, lo vamos a ir viendo. Y finalmente, esta dentición de acá, este es netamente decir, ¿ya? Entonces, ¿cuántas piezas deciduas tenemos en cavidad oral? 20. Son 4 incisivos entre centrales y laterales superiores, primeras molares superiores, segundas molares superiores, y en la parte inferior o en la mandíbula tenemos también incisivos centrales, laterales, inferiores, caninos y primeras y segundas molares
nosotros a los 12 años aproximadamente tenemos todavía la permanencia de un diente de leche, esa dentición todavía se llama dentición mixta, de segunda etapa o mixta tardía, ¿ya? Solamente hasta que se termina el cambio completo de los dientes de leche es que se llama dentición permanente. Ahora, ¿cuál es el resultado del aprendizaje o lo que nosotros queremos lograr en esta clase? Es que reconozcan las características que hay en la dentición primaria, que varían en muchas características con respecto a la dentición permanente. Ustedes desde que han empezado a estudiar ya han visto a partir de segundo, tercer ciclo, que han visto constantemente dentición permanente, ¿cierto? Dentición decidua la van a empezar a ver recién a partir de ahora, ¿ya? Entonces ahí es donde empiezan las cosas. Bien, entonces empezamos. Esto es una dentición decidua propiamente dicha. Una dentición, digamos, bastante, digamos que bastante acercada a lo que vendría a ser una dentición decidua ideal. ¿Ya? ¿Qué es lo que ustedes observan en la fotografía? ¿Cómo qué tipo de características distintas a lo que ya han visto en dentición permanente ustedes ven aquí? Diastemas, ¿qué más? Los dientes son más pequeños, no hay mamelones, ¿okay? Bueno, hay mamelones, pero cuando son más chiquitos, ¿no? Cuando el niño recién está empezando a cambiar, o mejor dicho, a que aparezcan las piezas dentarias deciduas, sí hay mamelones. ¿Por qué son necesarios los mamelones? Tanto en dentición decidua como en dentición permanente. ¿A qué nos ayudan los mamelones? El desgaste es una consecuencia de la oclusión. Pero ¿por qué creen ustedes que existen los mamelones? ¿Qué forma tiene el mamelón o los mamelones juntos? Exacto. Los mamelones nos ayudan a que nosotros podamos, a que mientras están erosionando las piezas dentarias, pueda cortar la encía. ¿Ya? Por eso es que después desaparecen y no permanecen durante todo el tiempo de su duración en boca. ¿Ya? Ahora, ¿qué más observan? ¿Qué otras características? Ahí hay varias, ¿no? La forma de la corona, ¿ya? ¿Qué forma tiene la corona de los dientes? Son más cuadrados, ¿sí? ¿Qué más? Ya. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué más? El color. ¿Cómo es el color? Más blanquecino, ¿cierto? ¿Por qué el color de las piezas dentarias de los dientes de leche es más blanco que el de los dientes permanentes? Hay poca dentina, por lo tanto, cuando hay refracción y se observa la pieza dentaria, se observa más blanco, ¿ya? Entonces, muchas veces llegan a consultar los niños con las mamás y las mamás dicen, pero ¿por qué los dientes de niñitos son tan amarillos? No se está cepillando bien los dientes. Bueno, puede ser un factor, ¿no? Pero comparan a los dientes de leche con los dientes permanentes y obviamente van a notar una clara diferencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la dentición decidua tiene menor cantidad de dentina, también menor cantidad de esmalte, por lo tanto
ahora, ¿ok? Vamos a ver, y una vez que ustedes, o que empecemos a ver lo que es anatomía de los dientes, van a encontrar muchas diferencias con respecto a los dientes permanentes. Entonces, la dentición decidua, como ya lo habíamos dicho desde el inicio, es la base de todo lo que va a ser nuestra dentición permanente. La secuencia y cronología de elusión dentaria en dentición decidua. ¿Ya? ¿A qué edad aparecen los primeros dientes? Primero, una pregunta. A ver, vamos a elegir a Vanessa. Ya, a ver, Vanessa. Dime, ¿en qué momento de la formación del feto o del embrión aparecen, empiezan a formarse los dientes? Eso lo han visto en biología. A ver, ahora ahí. ¿Alguien se acuerda? ¿Noveno mes de embarazo? ¿Cuál es su primer Octava semana. Cuando empieza a cortarse la mamante y todo eso. ¿No era la capa semana 8? Semana 8. A partir de la sexta semana de intrauterina. ¿Ya? Entonces, a partir de esa etapa es que empieza la formación de los dientes de leche. ¿Okay? Los dientes permanentes, por allí también empiezan algunos su formación, que son los primeros que aparecen, ¿no? O sea, no van a encontrar gérmenes dentarios o esbozos de terceras molares o de premolares, porque esas aparecen mucho después. Pero sí se pueden encontrar esbozos de los primeros dientes que aparecen en boca, de los primeros dientes permanentes que aparecen en boca, que son los incisivos, las primeras molares permanentes. Bien, entonces, volvemos a nuestro cuadro. Ahí está toda la respuesta. Incisivos centrales inferiores, ¿a partir de qué mes de ya vida extrauterina, ya fuera de la barriga de la mamá? Aparece entre aproximadamente en odontopediatría, en los dientes de leche, tanto como en los dientes permanentes, que ustedes ya lo deben saber. La erupción dentaria varía entre uno y otro niño. Lo que se toma más o menos son promedios aproximados de en qué edad salen los dientes, tanto deciduos como permanentes, pero no es una regla fija. ¿Ya? Eso puede variar más o menos 6 meses aproximadamente. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que los incisivos centrales inferiores aparecen son los primeritos en aparecer y aparecen a los 6 meses aproximadamente. Podría ser a los 5 meses y medio, 5 meses. Hay niños que nacen con dientes, hay niños que tienen dientes ya deciduos, erupcionados a partir del segundo mes de nacido. ¿Ya? A veces sucede, ¿no? Pero los primeros dientes en aparecer son los incisivos centrales inferiores. Luego, ¿cuáles aparecen? Los incisivos centrales superiores. ¿Ok? Luego, bajamos nuevamente y aparecen los incisivos laterales inferiores. Que si se dan cuenta, esta cronología de erupción es más o menos también la que sucede en el piso permanente. ¿Sí? Primero los de abajo, centrales de abajo, inferiores, centrales superiores, laterales inferiores, laterales
¿Qué creen ustedes? Que en dentición permanente, después de la erupción, o sea, ya cuando empieza la segunda fase del recambio dentario, ¿qué dientes aparecen primero? En dentición permanente. No, esa es en la primera fase. En la primera fase ya vimos molares e incisivos. En la segunda fase, caninos, ya, y las premolares en qué momento aparecen. Antes de los caninos, después de los caninos. ¿Quiénes aparecen primero? Premolares primero, luego caninos y luego segundas molares. Igual en la misma, digamos en el mismo orden, primero inferiores, luego superiores. ¿Ok? Entonces aquí, ¿quién aparece después de los incisivos laterales superiores? La primera molar inferior, primera molar decidua inferior. ¿Ya? Entonces, tenemos que entre los 6 meses de edad y los 8 meses de edad aproximadamente, podría ser incluso hasta el año de edad, se da la salida de incisivos superiores e incisivos inferiores. ¿Ya? En dentición decidua. Luego de esto, al año y medio aproximadamente, como les dije, más o menos algunos meses, se da la erupción de las primeras molares inferiores. Luego aparecen las primeras molares superiores. ¿Ok? Luego, ¿qué aparece? Luego de las primeras molares superiores, ¿qué aparece? Ahí está, Andrea. ¿Bien? Caninos inferiores, ¿ya? Caninos superiores. Y más o menos en esta época también empiezan a aparecer las segundas molares inferiores y las segundas molares superiores. ¿Okay? ¿A qué edad la dentición decidua ya está completa? ¿A qué edad creen ustedes que la dentición decidua ya está completa? 2 años y medio, ¿sí? ¿Ya? Sí, entre 2 años y medio a 3 años de edad aproximadamente, ya esa dentición está completa. ¿Ok? Entonces tienen que recordar esta secuencia. ¿Ya? El tiempo en el que erupciona no tiene gran importancia. O sea, puede erupcionar un incisivo central inferior, por ejemplo, podría erupcionar a los 6 meses, como podría erupcionar a los 8 meses, como podría de repente erupcionar al año de edad. ¿Ya? Eso no tiene tanta importancia. Lo que más importancia tiene es la secuencia en la que aparece. Igual que en la dentición permanente. Ya estamos haciendo un paralelo entre ambas denticiones. Cuando un diente permanente aparece en un momento o aparece antes que una pieza y debió aparecer después, es donde empieza el problema de las maloclusiones. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que podría aparecer un diente permanente antes de tiempo? Por la extracción dental. La extracción de la primera molar decidua que hicimos cuando el niño tenía aproximadamente 6 años de edad va a ocasionar que la primera premolar aparezca antes de tiempo, ¿no? Entonces, tiene eso mucha importancia. ¿Por qué? Porque vamos a
ya empezar con el tema de malnutrición. Por eso es que la ortopediatría justamente se encarga de la vigilancia de que todo vaya de acuerdo a la secuencia con la que debería ir para que no haya problemas posteriores. ¿Ok? Fases de la erupción dental, que también ustedes ya la saben. Tiene las mismas fases que una erupción de dientes permanentes. Fase preeruptiva, ¿desde qué momento hasta qué momento se da esta fase? Eso sí es importante. Jason. Ya, preeruptiva, como su nombre lo dice, antes de que cuando ya está haciendo contacto. Ajá, cuando hace contacto, ya es. ¿En qué momento empieza la primera etapa? La preeruptiva. ¿En qué momento piensas tú que se da? O sea, ¿en qué momento empieza a darse esta fase de erupción preeruptiva? Es lo mismo que en erupción permanente. Igualito. A ver, ¿quién me ayuda ahí? Julio. A ver, Julio. Y cuando se están formando justamente los términos dentarios. Ahí es cuando empieza esta fase. La fase preeruptiva inicia cuando hay inicia la formación de los dientes cuando inicia la formación de los dientes sensibles. ¿Okay? ¿Y en qué momento termina esa fase? Hasta que entre en contacto con el No, pues la preeruptiva. ¿Cuándo? Muy bien. Cuando termina la formación de la corona completa, la corona del dientecito, es que va a empezar a ver este tipo de. Ya termina esta fase y empieza la siguiente fase que es. ¿Qué fase seguía? La prefuncional. ya. Y es a partir de qué momento empieza. Cuando la erupción. Ya. Empieza ya la erupción hacia oclusal y termina en qué momento. No, en contacto con el antagonista todavía. Empieza a erupcionar. Ya, empieza a erupcionar y termina cuando rompe la encía. Ya, ahí es cuando termina esa fase. Ya no sé. Y ahí viene la fase. ¿Cuál?
ya se va formando, ya la formación de la raíz está, digamos que casi completa, se da la formación del tejido periodontal y la pieza ya ha evolucionado y ya ha tomado contacto con el diente antagonista. ¿Okay? Características netas, únicas en dentición de Shirley. Acá también me van a ayudar ustedes, que yo hace tiempo que no veo dientes permanentes. A ver. A Lucy ya le pregunté. Lucy. A ver, Lucy, dime, ¿a qué se referirá una oclusión mutuamente compensada? ¿Qué la que? Ya, está bien. Está mutuamente compensada porque la oclusión tanto de los dientes superiores como dientes inferiores se da en una, digamos, armonía en el mayor de los casos. Ya hay casos en dentición del cielo que también son bastante complicados y en las que no hay definitivamente una oclusión armoniosa. Pero cuando esta es una característica neta de esta dentición, la oclusión mutua es compensada. Quiere decir que tanto las piezas superiores como las piezas inferiores hacen la ayuda mutua para que esta dentición finalmente dé una correcta oclusión, tenga una correcta oclusión. ¿Ya? Ahora, ¿qué se refiere a la desoclusión? Esa sí la saben ustedes. ¿Qué es desoclusión en dentición permanente? Ya, cuando no hay contacto entre superiores e inferiores, ya, pero ¿en qué momento será? ¿Será cuando estamos en oclusión normal? O sea, ¿cómo se dice? Máxima interrumpidación. En máxima interrumpidación, ¿existe desoclusión? No. ¿En qué momento se da esa desoclusión? ¿En qué movimiento? Entonces, la desoclusión se da cuando hacemos movimientos de lateralidad en la dentición permanente. En la dentición decidua no existe desoclusión. Si a un niño ustedes quieren ver o quieren ver cómo se da esta desoclusión, no lo van a poder lograr. El niño tendría que abrir la boca, porque nosotros hacemos desoclusión solamente lateralizando nuestra mandíbula, ¿sí? En cambio, el niño no puede realizar eso. Tendría que abrir la boquita para recién poder hacer la lateralidad. ¿Ya? ¿Por qué se da esto? Porque el engranaje en dentición decidua es completa. Es como si se asemeja a una llave dentro de la chapa, ¿no? Dentro del lugar para abrir la puerta, donde va a abrir la puerta. Es un encaje exacto. No hay forma de que allí entre nada más. ¿Ya? Entonces, eso es sería como una dentición trabada, ¿no? Que no pueden hacer lateralidad. ¿Por qué? Porque los niños, o mejor dicho, la dentición decidua está básicamente diseñada para que haya masticación y para que haya masticación de alimentos suaves, ¿ya? Y para que, para la estética y
Pero básicamente es masticación, buena masticación, y ahí termina la función de los dientes de leche. ¿Ya? Para la fonación también, ¿no? Para el inicio de la fonación, pero bueno, ahí no hay mucha intervención de los dientes. Entonces, como son movimientos rudimentarios en realidad lo que se da, entonces es un abrir y cerrar. Okay. Ya no es tan complejo como una oclusión en dentición permanente que sigue el movimiento de la lateralidad, relación céntrica y todas esas cosas. Aquí no. ¿Ok? Listo. Entonces, curvas de Spee y curvas de Wilson. Alexandra. A ver, hazme acordar, porque no me acuerdo, curva de Spee. A ver. Era la línea que copiaba, es una línea que copiaba en vista lateral. Y Wilson era la línea que copiaba en vista frontal. Ya. Que va a lo largo de toda, de anterior-posterior, en el caso de Spee, y lateral. en el caso de Wilson. ¿Ya? ¿Y ustedes qué ven ahí? O sea, cuando ustedes están haciendo su historia clínica y dicen, les preguntan, ¿no? En la historia clínica, curva de Spee, creo que dice presente, ausente, algo así, no recuerdo bien. ¿Cómo saben ustedes que está presente o que está ausente? Trazan la línea y cómo tiene que ser la curva de Spee, porque es una curva, no es una línea, es una curva de Spee. ¿Cómo es la curva? Ya, ¿cómo? ¿Pero cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa curva? Ya, ahora sí. ¿Convexo o cóncavo? Ah, cóncavo. En el caso de del Spee. Y en el caso de Wilson, ¿ah? Igual también cóncavo. Le voy a decir al profesor de. A ver. Igual. ¿Ah? Ya, pero ¿cómo es la curva? En la de adultos. Porque en el niño no existe ni curva del Spee ni curva del Wilson. Al menos no en dentición de siglo. Cóncavo es así. Convexo es entonces, no existen curvas de Spee, no existen curvas de Wilson, todo es plano, completamente plano. Y como ya me habían dicho cuando hemos visto la foto, presencia de diastemas internos. ¿Okay? Solamente en zona de incisivos, nada más. ¿Ya? Después vamos a ver unos espacios especiales que van a ir un poquito más atrás. Pero los diastemas se ven básicamente entre incisivos centrales y incisivos laterales. Estas son las características, digamos que son la esencia de la dentición de siglo. ¿Ok? Ahora vamos a ver esta parte, las relaciones molares.
digamos que neutra, ¿no? La clase 2 es donde el maxilar superior está protruido, el maxilar inferior puede estar en su lugar, normal, con el mismo tamaño, puede estar retruido, o puede ser una mandíbula pequeña, ¿no? Pero digamos que la característica clásica de una clase 2 es protrusión de incisivo, digamos. Y en una clase 3, los dientes inferiores están por delante de los dientes superiores. Perfecto, muy bien. Ahora, nosotros esas clases de hambre tienen, digamos, su inicio, entre comillas, en las relaciones molares de división de Silva. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver aquí. En dientes deciduos tenemos estas tres relaciones. Tenemos un plano terminal, ¿ya? Un escalón mesial y un escalón distal. En el caso del plano terminal, vendría a ser los puntos anatómicos o puntos de los dientecitos, es que las caras distales de las segundas molares deciduas están en un plano recto, ¿ya? Como lo ven en la primera fotito. Eso está en un plano terminal recto, ¿ya? Entonces, este 76% indica que hubo un estudio que realizó Baume, que por ahí de repente lo han escuchado, pero que lo vamos a ver también un poquito más adelante. Entonces, él estudia lo que es todo lo que son las relaciones molares en división decidua y estudia todo lo que es oclusión en división decidua. Entonces, en ese estudio, él encuentra que en el 76% de niños estudiados en su estudio, llega a encontrar que el 76% de estos niños tienen un plano terminal recto. ¿Ya? Ahora, se dice que en lo que se refiere a oclusión de dentición decidua, este plano terminal recto vendría a ser una característica esencial en una dentición decidua para que sea lo más correcta posible. ¿Ya? Luego tenemos la otra relación molar, que es un escalón mesial. ¿Por qué escalón mesial? Se traza la línea y se forma aquí un escalón mesial porque es hacia adelante. ¿Sí? Y Baume encuentra que el 14% de los niños que estudió, digamos que estudió 100 niños, entonces el 14% de estos niños presentó una relación molar de escalón mesial. Y lo que menos encontró fue el escalón distal. ¿Ya? En el caso del escalón mesial, tenemos que la cara distal de la segunda molar inferior, eso apúntenlo porque estos son referencias. La cara distal de la segunda molar inferior ocluye por delante, ¿sí?, de la cara distal de la segunda molar superior. ¿Ok? Y en el escalón distal sucede lo contrario, ¿no? La cara distal de la segunda molar decidua va a ir por detrás de la cara distal de la segunda molar decidua. ¿Ok? Eso es importante, chicos, ¿no? ¿Ya? Ahora, esta parte de acá, el plano terminal recto, hablábamos de las clases de ángulo.
¿ya? Por eso es que previamente les di la indicación de cómo es más o menos sangre para que ustedes puedan saber a qué se refiere esta diapositiva. En un plano terminal recto se observa que tiempo después, ya cuando aparece la dentición permanente, se encuentra que hay gran posibilidad de que un plano terminal recto termine en una clase 2 o en una clase 1. ¿Ya? ¿Cuál es la clase 1 de Angli con respecto a las molares? Con respecto a las molares es que la cúspide vestibular, histobestibular va a ocluir con, va a ocluir con justo la fisura media de la cara vestibular de la primera molar decidua. ¿Ya? Y luego la clase 2 y la clase 3, pues la clase 2 va más adelantado, la primera molar, y la segunda, y la primera, y en la clase 3, la primera molar está más retrasada, la primera molar superior está más retrasada que la inferior. ¿Ya? Para más o menos ir viendo esta diapositiva. Entonces, eso significa que el plano terminal recto puede llegar a ser una clase 2 en dentición permanente o una clase 1 también en dentición permanente. El escalón mesial terminará en una clase 1 probablemente o en una clase 3. Y el escalón distal siempre termina en una clase 2. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes evalúen niños, van a poder observar eso. Van a poder ver más o menos quiénes van a poder ser sus pacientes en el futuro, si desean ser ortodoncistas. ¿No? ¿Por qué? Porque van a tener un pronóstico más o menos por ahí, más o menos fijo, o más o menos que se va a dar ese problema, esa problemática. ¿No? Entonces ahí ustedes ya van a poder ir observando qué pacientitos pueden llegar a ser, en algún momento necesitar algún tipo de tratamiento de ortodoncia. ¿Ya? Pero también, ahora que están estudiando, pueden, por ejemplo, hacer que el niño pueda visitar al ortodoncista, por ejemplo, para que pueda iniciar una terapia temprana de ortodoncia, que son normalmente las ortopedias. La ortopedia maxilar es el manejo de la ubicación de los dientes, de la forma de los huesos con respecto a dentición de cima. ¿Ya? Se puede lograr muchísimo con este tipo de ortodoncia, con las ortopedias maxilares. Bueno, pero regresando a nuestro tema, entonces tenemos que el plano terminal recto puede derivar en una clase 2, puede derivar en una clase 1. El escalón mesial puede derivar en una clase 1, en una clase 3, y el escalón distal siempre termina en una clase 2. ¿Ya? La relación canina. ¿Cómo es en dentición permanente? Eso es no. El canino superior, ¿dónde está? Entre canino y la primera premolar, ok. Esa es la clase 1. La clase 2. La punta está por detrás. El canino superior, ¿por delante o por detrás? La clase 2. Por delante del canino inferior. ¿Y la clase 3? ¿Ya? Igualito pasa aquí la
la relación canina en dentición primaria es lo mismo, ¿ya? Solamente que aquí no hay premolares. Entonces, ¿dónde recae la cúspide de o el vértice del canino superior? Entre el canino inferior y la primera molar inferior. La primera molar del sido inferior. ¿Ok? Esa es la clase 1. La clase 2, cuando está por delante del canino inferior, y la clase 3, cuando está por detrás. ¿Ya? Entonces, allí no hay problema. Es lo mismo. ¿Ya? Solamente cambia en los terminales, en los planos terminales. Recuerden. Y eso es en lo que muchas veces se equivocan. El plano terminal se ve solamente con segundas molares deciduas. No interviene para nada las primeras molares permanentes. Cuando ya hay primeras molares permanentes, se empieza con la relación molar las relaciones molares de antes, ¿no? Que ya en algún momento las van a ver. ¿Ya? Con respecto a la relación canina, sí es más o menos lo mismo. ¿Ok? Ahora, los espacios primarios. A ver. ¿Qué son espacios primarios? ¿O qué creerían ustedes que para qué puede servir un espacio primario? Para la elección de las estructuras permanentes. Para que haya espacio para los dientes permanentes. En este caso, ¿qué dientes permanentes? Premolares, primera, segunda premolar y los caninos. ¿Ya? Entonces, estos espacios primates son espacios que sí o sí deberían estar en nuestra dentición decidua. Cuando nosotros tenemos una dentición decidua con diastemas y con presencia de estos espacios primates, le llamamos un arco tipo Baume 1 o abierto. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y cuando no hay ningún espacio, hablamos de un Baume tipo 2, que es una dentición completamente cerrada. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la que va a tener problemas? La cerrada, la que no tiene espacios primarios. ¿Ya? Entonces, en una dentición decidua, una característica más es que existen también esos espacios primates, además de los espacios interincisivos que ya habíamos dicho, que son los diastemas. Entonces, estos espacios primates los encontramos típicamente en el maxilar, entre el incisivo lateral y la cara distal del incisivo lateral y la cara mesial del canino en superior. Y en inferior lo encontramos de la cara distal del canino inferior y la cara mesial de la primera. Eso es lo típico. No hay espacios primates en otro lado. Si encuentran espacios en otros lugares, son diastemas. Estos son espacios primates. ¿Ya? Tengan en cuenta eso, por favor, porque puede ser también pregunta de sus exámenes. Ahora, tamaño de las coronas. Y ahora, con respecto a las características, con respecto a la dentición, a los dientes, que ya habíamos visto en el inicio, ¿no? Habíamos visto que el color es distinto, el tamaño es distinto, la forma es distinta. Entonces, ¿qué tenemos aquí con respecto al tamaño de las coronas? Tenemos que el diámetro mesio-distal es
mayor que la altura de la corona. Si comparamos a ambas molares, tenemos acá una molar permanente, una molar deciduo, ¿ya? Si vemos nosotros el ancho mesiodistal, vamos a encontrar que es más ancho que más ancho que el largo, ¿no? Más ancho que el diámetro ocluso cervical, ¿ok? Lo que no se da en dentición permanente. En dentición permanente tenemos que es más o menos proporcional, ¿no? El ancho mesiodistal con el ancho ocluso cervical, ¿ya? Ahora, el diámetro mesiodistal de los deciduos es mayor que los sucedáneos permanentes. Quiere decir que en el caso de los dientes de leche son más anchos de lo que vendría a ser un diente permanente. ¿Por qué será más ancho? Porque la cámara pulpar es más grande. Ya, eso es una consecuencia del mismo tamaño que tiene. O sea, la consecuencia del tamaño es que las pulpas sí son amplias. Ya, esa es una característica adecuada con respecto a los dientes. Las pulpas de los dientes deciduos siempre van a ser más grandes, más anchas, ocupan más espacio que la de la dentición permanente. Ya. Pero ¿por qué creen ustedes que Diosito hizo a estas muelitas más anchas? Para los desgastes fisiológicos. Ya, para soportar los desgastes fisiológicos, ¿qué más? Recuerden que sus dientes permanentes van a ser más grandes que los dientes de leche. Entonces, si nosotros tenemos un diámetro mesiodistal más amplio, es porque eso está guardando espacio para nuestros dientes permanentes. ¿Ok? ¿Qué dientes permanentes vienen por debajo de esta? Esta es una primera molar. Por debajo de esta primera molar. Las premolares. ¿Ya? Las premolares van a tener menor diámetro mesiodistal que una molar de leche o una primera molar de leche. ¿Ya? Entonces, nuestro canino permanente va a ser más ancho que uno hablo siempre con respecto a la dentición deciduo, ¿ya? Un canino deciduo va a ser más angosto o el diámetro mesiodistal va a ser más chiquito que en un permanente. Entonces, estos molares de leche, como tienen un ancho mesiodistal mayor, lo que van a hacer es justamente guardar los espacios para que se acomode todo ese bloque de dientes, caninos y premolares. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Y es lo que creo que José fue el que dijo, que si se pierde estructura dentaria, ¿no? Ese ancho mesiodistal ya no va a ser el ancho mesiodistal que tenemos en una pieza sana, sino que va a ser más pequeño y como los dientes están en constante movimiento, entonces se va a pegar y va a haber pérdida de espacio. Por lo tanto, no va a haber espacio para que los premolares y los caninos erupcionen adecuadamente. Como los premolares van a aparecer primero que los caninos, quiere decir que los premolares van a ocupar el mayor espacio libre que tenemos y los caninos grandes, permanentes que vienen, salen ¿dónde? Salen fuera del área. La salida es ectópica y muchas veces aparecen por acá y deben
Esas son cosas que debemos tener en cuenta con respecto a nuestro diente de leche para evitar esas pérdidas de espacio. ¿Ya? Cuando se hace una restauración en una dentición decidua, se debe tratar de formar el diente en su ancho mesodistal completo. No es que ya pongo resina, tapo la cavidad y listo. Hay que hacer la formación de todo el dientecito como para recuperar ese ancho mesodistal. ¿Listo? Y tenemos que, les hablaba de todo el espacio que tenemos entre primera molar decidua, segunda molar decidua y canino. Entonces allí se va a dar un espacio libre de NANS, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, acá tenemos lo que les hablaba, la presencia de diastemas, de espacios primates. Baume tipo 1 presenta diastemas y es más favorable, y el Baume tipo 2, como ven ahí en la figurita, no presenta ningún tipo de espacio. Incluso los espacios primates están reducidos y va a haber problemas de posicionamiento o de elusión dentaria, va a haber inversiones y se dan finalmente las maloclusiones. ¿Ya? Entonces, una característica adecuada de una dentición decidua es que haya espacios primates presentes y diastemas. ¿Ya? Esto es de mal probabilidad de que haya problemas en el futuro. Es más, acá ya hay un problema. Hay una mordida cruzada ahí. Y es una dentición decidua. Imagínense cómo va a ser cuando ya sea la dentición permanente. Por más que los huesos crezcan, siempre falta espacio. Y el espacio libre de NAS es el espacio que surge de la diferencia de tamaño de los caninos y molares primarias respecto a los dientes permanentes, caninos y premolares. ¿Ya? ¿Cómo hacen esta evaluación? Lo hacen radiográficamente. Miden el ancho mesodistal de caninos, primera molar y segunda molar decidua, suman todos los anchos mesodistales y les va a dar un número. ¿Ya? Luego suman igual los anchos mesodistales de los dientes permanentes, ¿sí? Y también les va a dar un número. Eso lo restan el número que les da de dentición decidua con respecto al número que les da en dentición permanente, y lo que les debe quedar en el maxilar, en los dientes de arriba, es 0.9. Ese 0.9 es el espacio libre de NANS, que va a ser el espacio para que se puedan acomodar adecuadamente caninos y premolares. ¿Ya? Tomen nota de eso, por favor, que también puede ser para su examen. Igual acá, suman estos anchos mesodistales, los restan ambos, dentición decidua menos dentición permanente, y abajo, en la mandíbula, les debe quedar 1.7 milímetros. Si queda 1.7 o queda 1.8 o 2, no sé, va a estar perfecto. Esos dientes van a evolucionar de manera adecuada y no va a haber ningún tipo de problema. Si el espacio es menor a estos números, van a tener problemas menores. Van a haber giroversiones, va a haber caninos probablemente ectópicos, premolares también, muchas veces serán de forma ectópica o serán otro tipo de problemas.
Si hay caries, se pierde. ¿Por qué? Porque los anchos mesiodistales de los dientes deciduos ya no van a tener la misma proporción o el mismo tamaño, que van a ser menores. Sí. ¿Cómo? O sea, tienes que ver las librenas, pero ¿con qué herramienta? Con una radiografía panorámica, sí, o con una radiografía periapical también, sí, entran todas las piecitas, aunque la angulación ahí va a ser el problema, entonces en una panorámica estaría mejor, porque la angulación entre caninos y premolares es distinta, entonces le va a salir dientes con no una dimensión precisa, no precisa, ¿no? Porque bueno, en la radiografía no hay precisión, pero no va a salir el tamaño que es el real de la pieza dental. Entonces, en una radiografía panorámica toman las distancias, o perdón, los tamaños del ancho mesiodistal de cada pieza y después restan de las piezas las deciduas menos las permanentes. Y ahí les va a dar el. ¿Ya? Listo. Otra característica de la dentición temporal, ¿ya? No se duerman, ¿ah? Ya vamos a terminar. Perdón. Yo también me cansé, ya tengo sed. No, chicos. Bueno, ya. Aparte de los diastemas y de los espacios primates, tenemos el contacto interproximal. El contacto interproximal que se va a dar en dentición netamente decidua es un contacto interproximal plano. Quiere decir que la cara mesial de una primera molar con la cara distal con la cara mesial de una segunda molar van a contactar de esta manera en todo su dimensión, así. Mientras que en dentición permanente no es así. ¿Sí? En dentición permanente hay puntos en este contacto, ¿cierto? No son planas las caras. En cambio, en dentición decidua, sí, la característica es que hay un contacto completo de las caras iniciales con las caras distales. ¿Ya? Dientes anteriores presentan diastemas necesarios para evitar el apiñamiento y dientes posteriores presentan facetas o superficies de contacto. Toda la cara. Por eso es que mayormente en niños se van a dar caries, yo diría más caries ocluso-mesiales, ocluso-distales, o más en las caras distales o mesiales. ¿Por qué? Porque hay un contacto completo. Entonces ahí se va a quedar el alimento y va a hacer, ¿no? En cambio, en la dentición decidua, mayormente las caries son oclusales, ¿no? Dependiendo de la edad de los pacientes también, ¿no? También hay en caras mesiales y caras distales, pero mayormente se da en cara oclusal, ¿ya? Mientras que aquí sí hay bastante porcentaje de las caries que se presentan de esa manera, en las caras distal y mesial. Listo. Conclusiones. Ya se termina. La dentición primaria presenta características oclusales muy particulares, las cuales serán, como ya habíamos dicho, la base de la oclusión normal o de aparición de maloclusión. Presenta diastemas, presenta espacios primates, presenta espacio libre de Nance, que son de vital importancia para que haya un proceso eruptivo de dentición permanente, un proceso óptimo, un proceso adecuado, y que la conformación de los arcos dentarios sea o se dé lo mejor posible. En odontología no hay perfección.
nada de perfección. Pero al menos que sea lo más estético, lo más funcional posible. Eso es lo que buscamos en odontología. Dice, entonces aquí la doctora Lu les ha dejado la tarea que yo sí les había dicho la semana pasada, que tienen que hacer